Hola hermanitos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Reflexionemos un poquito, hermanos, en la palabra del Señor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que le espera al cristiano cuando quiere imitar a nuestro Señor Jesucristo, seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió, actuar como Él actuó. Vamos a ver, hermanitos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, del 1 al 7. Nos dice así: después de esto, Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea, porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú, que haces maravillas, date a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Jesús les contestó: todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí, que me odia, porque yo muestro que sus obras son malas. Palabra del Señor. ¿Escucharon, mis hermanos? Aquí en este Evangelio dice por qué los judíos querían matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? En el verso 7 dice: porque Jesús les mostraba que sus obras eran malas. Porque nuestro Señor Jesucristo viene a descubrir la maldad, viene a denunciar el mal, viene a denunciar todo lo que es pecado. Entonces, por eso Jesús es perseguido por sus mismos contemporáneos, por su misma raza, por los mismos judíos. Y fíjense que los judíos eran religiosos. Los judíos eran los elegidos, los que se sentían los chiqueados de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo viene y les empieza a demostrar que las obras que ellos realizan son malas, pues lo odian. Ahora lo persiguen, ahora lo quieren matar. Y su propia familia de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, que también lo retan. Y le dicen: bueno, si quieres sobresalir, ¿por qué no te vas a hacer lo que haces, milagros, para que tus discípulos se den cuenta? O sea, vemos aquí, hermanitos, cómo nuestro Señor Jesucristo se encuentra perseguido por todos lados. ¿Y por qué? Porque dice que Él hace ver que sus obras son malas. Las obras de los hombres son malas. Entonces, si nosotros somos cristianos y vamos siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Se dan cuenta por qué nosotros como católicos no somos perseguidos? A lo mejor nadie nos critica por amor a Cristo, porque servimos a Cristo, porque nos quedamos callados, porque no denunciamos la maldad, no denunciamos el pecado. ¿Sí? Nos hacemos cómplices de la corriente del mundo y por eso no somos perseguidos. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice a sus parientes, dice: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí, que me odia, porque yo muestro que sus obras son malas. Cuando nosotros no demostramos, no denunciamos el pecado del mundo, el pecado de la corriente del mundo, pues no somos perseguidos. Nadie nos persigue, nadie nos va a criticar, nadie va a hablar mal de nosotros, nadie nos va a perseguir. Pero si nosotros denunciamos el pecado, descubrimos las maldades de los hombres,
donde quiera que sea, pues vamos a tener esas consecuencias que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice, para ustedes todo tiempo es bueno. Para los que vivimos según la corriente del mundo, todo es normal, todo es natural, ya no descubrimos lo que es pecado y lo que no es pecado. Pues ahí estamos, a gusto. ¿Sí? Vamos por la corriente del mundo. Pero Cristo viene a remar contra corriente. Y todo aquel que quiera servir a Dios en Cristo Jesús, pues va a pasar por lo mismo, hermanitos. Vamos a escuchar lo que dice San Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3, del 10 en adelante. A ver qué nos dice. Dice, tú en cambio has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi caridad, mi valentía, mis persecuciones y sufrimientos. ¿Sabes lo que me pasó en Antioquía, Iconio y Listra? ¿Cuántas persecuciones tuve que sufrir? Pero de todas me libró el Señor. De igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. ¿Escucharon, hermanos? San Pablo también sufrió igual que nuestro Señor Jesucristo, la persecución, porque él denunciaba el pecado, denunciaba la maldad, no se quedaba callado. Por eso dice, estamos viendo, ven mi valentía, dice, y a causa de eso sufrió todas estas persecuciones San Pablo. Y dice, de igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Muchos que nos decimos católicos no somos perseguidos porque no servimos a Dios en Cristo Jesús. A lo mejor servimos a Dios en nosotros mismos, en nuestras ideas, o servimos a Dios en alguna otra persona, siguiendo el camino de otra persona que va por la misma corriente del mundo. Pero cuando nosotros servimos a Dios en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su ejemplo, en su evangelio, haciendo lo mismo que Él realizó, entonces sí, hermanitos, seremos perseguidos, seremos calumniados, seremos aislados de los demás, nos verán como algo raro, así como a nuestro Señor Jesucristo. Y luego fíjense lo que sigue diciendo. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, yendo juntos los engañadores y los engañados. Y esto es lo que sucede, hermanos. Cuando nosotros no queremos servir a Dios en Cristo Jesús y vamos siguiendo a los demás, ¿sí? Entonces dice, vamos juntos, los engañadores con los engañados. No nada más los engañadores, junto con los engañados, dice. Y vamos, dice, de mal en peor. ¿Por qué? Porque hemos quitado la mirada de nuestro Señor Jesucristo y hemos puesto la mirada en los hombres. No, es que este pastor me está diciendo esto, es que este me está diciendo esto otro, y es que voy siguiendo como él me va diciendo. Y no nos fijamos, hermanitos, si eso que me está enseñando es lo que Jesucristo me mandó que se enseñara. Entonces ahí podemos caer en el error. Por eso fíjense lo que sigue diciendo. Tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no es nada más creer a cualquier persona, ¿sí? Sino que tenemos que ver, que analizar. Por eso Dios nos dio inteligencia a cada uno personalmente, para ver si eso que me están enseñando viene desde Cristo, viene desde el magisterio de la iglesia que se ha enseñado por 2000 años en la iglesia. Y importante conocer las Sagradas Escrituras. Por eso dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto
y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Escucharon, mis hermanos? Qué hermoso nos dice la palabra de Dios, qué clarito, hermanitos. Si nosotros hiciéramos caso a la palabra del Señor, nos daríamos cuenta, hermanos, de que a veces vamos siguiendo caminos equivocados. A veces ponemos nuestra confianza en los hombres y no nos damos cuenta si esos hombres son engañadores y nos van llevando junto con ellos. Como dice San Pablo, van de mal en peor los engañadores y los engañados. Hermanito, ojalá que esto nos ayude para ponernos las pilas y así también nosotros preocuparnos por conocer la verdad en las Sagradas Escrituras, para darnos cuenta cuando un falso profeta venga a querernos engañar y decirle que no. Servir a Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanito, ánimo y que Dios te siga bendiciendo.